10 cosas que fueron creadas por accidente. Número 10. Papas fritas. Según varios reportes y escritos, fueron inventadas en Saratoga Springs, Nueva York, en 1853 por un chef llamado George Crumb, quien trabajaba en un importante restaurante de la zona. Un día, uno de los clientes que había ordenado un plato de papas a la francesa le regresó el plato pidiendo que cortara las rebanadas más delgadas y las friera por más tiempo porque le parecían aguadas. George Crumb tenía un mal temperamento, así que decidió vengarse del cliente insatisfecho. Rebanó las papas con un corte muy delgado, casi como una hoja de papel. Las echó al aceite hirviendo hasta que quedaron crocantes y por último les echó sal. Estaba seguro de que el cliente las odiaría, pero para sorpresa de todos, quedó fascinado y pidió más. La fama de esas papas crocantes se expandió rápidamente y aunque no lo creas, hasta principios de 1900 se les conocía como papas Saratoga, en honor a la ciudad donde fueron creadas. Número 9. Queso. ¿Te imaginas un mundo sin queso? Este delicioso ingrediente fue descubierto por pura casualidad. Un explorador árabe viajaba por el desierto sin más alimento que un poco de leche que había vaciado en un bolso hecho del estómago de una oveja. Después de una larga caminata, abrió el bolso para beber la leche, pero descubrió que el líquido se había separado y había formado una espesa masa. Esa masa era queso. Su bolsa de cuero animal, el calor y el movimiento del camello fueron los ingredientes básicos. Los rayos del sol calentaron la bolsa, la cual desprendió enzimas que ayudaron a que la leche cuajara. La temperatura aceleró el proceso. El explorador compartió con sus amigos su descubrimiento. Rápidamente se popularizó ya que no solo era delicioso, también era una forma de preservar los nutrientes de la leche por largos periodos de tiempo. Número 8. Galletas con chispas de chocolate. Ruth Wakefield inventó las galletas con chispas de chocolate en 1938 después de quedarse sin cocoa en polvo. Ruth era la encargada de la cocina de un pequeño hotel. Un día decidió preparar galletas de chocolate para sus huéspedes, pero se dio cuenta que se había quedado sin cocoa en polvo para la masa. Como sustituto, utilizó pequeños pedacitos de chocolate semidulce con la intención de darle un sabor chocolatoso a la mezcla. Cuando sacó la charola del horno, se quedó sorprendida. El chocolate no se había derretido en la masa como ella había esperado. En su lugar, había creado unas galletas de vainilla con trocitos de chocolate derretido. Número 7. Conos de helado. El cono de nieve no se hizo popular sino hasta 1904. Durante la Feria Mundial de San Luis de dicho año, un vendedor de helados se quedó sin recipiente en donde servirlos. Al ver la desgracia del heladero, un comerciante que vendía waffles, llamado Ernest A. Hamwi, le ofreció usar sus waffles como contenedores. Los enrolló en forma de cono. La combinación fue un éxito instantáneo, tanto que solo unos meses más tarde, Hamwi fundó una compañía de conos para helado llamada Cornucopia Waffle Company. Número 6. Jarabe de maple. Una mañana, el jefe de una tribu de nativos americanos salió de su campamento para disfrutar de un día de cacería. Se dirigió hacia un árbol de maple para sacar su hacha, la cual había lanzado la noche anterior. Al sacarla del árbol, de este comenzó a salir salvia, misma que cayó sobre una vasija a los pies del árbol. El hombre la llevó a su casa y le contó a su esposa lo que había ocurrido. Horas más tarde, la mujer decidió utilizarla para preparar la cena. Cuando puso el agua de árbol a hervir, esta se espesó y se convirtió en un jarabe. Cuando ambos probaron la comida, se quedaron sorprendidos del delicioso sabor. Desde entonces, el jarabe de maple es complemento ideal para cientos de platillos. Número 5. Coca-Cola. En 1886, el farmacéutico John Pemberton trataba de crear un elixir medicinal para aliviar el cansancio, la indigestión y calmar los dolores de cabeza. Para esto, mezcló en un caldero extractos de hoja de coca, cafeína, azúcar, vainilla y otros ingredientes. Los hirvió hasta crear un jarabe espeso. La medicina se vendía en botellas de cerveza vacías y era comúnmente comprada para curar las resacas. La etiqueta decía que se podía beber sola o podía ser diluida en agua. Algunos meses más tarde, a alguien se le ocurrió mezclarla con agua carbonatada en vez de agua regular. Cuando lo probaron, les pareció que el resultado era delicioso, por lo que de ahora en adelante no se vendería como un medicamento, sino como una bebida refrescante. Número 4. Rayos X. El 8 de octubre de 1895, Wilhelm Röntgen y su esposa conducían un experimento en un cuarto oscuro con rayos catódicos y corriente eléctrica. Curiosamente, una pantalla fluorescente que se encontraba en el laboratorio comenzó a brillar.
Esto le incitó a realizar algunas pequeñas pruebas para ver qué estaba ocurriendo. Infirió que se trataba de una radiación muy penetrante pero invisible al ojo humano. Pronto comprobó que los rayos atravesaban la materia y grababan su forma en la fotografía. Al poco tiempo decidió experimentar con el cuerpo humano. Su esposa expuso su mano a los rayos y la colocó sobre la placa. Obtuvieron así la primera radiografía del cuerpo humano, incluyendo su anillo. Número 3. Alcancías con forma de cerdito. Durante la Edad Media, los platos y vasijas eran elaborados a base de un tipo de arcilla muy económica llamada pig, que coincidentemente suena igual que la palabra pig, cerdo en inglés. Cuando a las amas de casa les sobraba un poco de dinero, lo guardaban dentro de las vasijas de arcilla. Les llamaban pig bank o banco pig en español. Durante los siguientes 200 a 300 años, la gente olvidó el significado original de la palabra. En el siglo XIX, artesanos ingleses recibieron la petición de hacer pig banks. Hicieron alcancías con forma de puerquito en lugar de utilizar arcilla pig. A pesar del error, a los clientes les gustó el producto. Es desde entonces que cerditos sirven para guardar dinero. Número 2. Ladrillos. Los ladrillos han sido utilizados por más de 10.000 años, convirtiéndolo en el material de construcción más antiguo fabricado por el hombre. Algunos arqueólogos creen que los primeros ladrillos fueron creados de forma accidental cuando el lodo y otros sedimentos del río Nilo en Egipto se endurecieron formando losas. Los pobladores de aquel tiempo las hallaron y les dieron forma de bloques que usaron en la construcción. Algunos de los ladrillos antiguos que se han encontrado son tan duros como los que se hacen hoy en día. Vaya, el método es prácticamente el mismo. Lo único que cambió fue la forma de secarlos. En vez de dejarlos al sol, ahora se hornean. Número 1. Velcro. Un día de 1948, el ingeniero suizo George de Mestral regresó a casa después de una larga caminata. Al colgar su abrigo, se percató que algunas plantas de cadillo se habían quedado pegadas a la tela. Examinó la planta bajo el microscopio y quedó asombrado. El principio era simple. Las espinas de la planta tenían una especie de ganchos que se unían a la tela y se aferraban con gran resistencia. Al ver esto, se le ocurrió una idea. Haría su propia versión. Para ello, usó 2 tiras de tela de nylon. En una de estas, insertó miles de pequeños ganchos y en la otra, pequeños aros. Cuando las tiras eran presionadas la una con la otra, generaban una unión muy resistente. Así fue como se creó el velcro que utilizamos hoy en día en ropa, zapatos, relojes, bolsas y en un sinfín de otros artículos.